Escuchamos un momentillo. Señores, escuchamos. A ver, vamos a ver si nos aclaramos, ¿vale? O sea, el tema que tiene que quedar claro es el del DNS. El montaje que tenemos todos, ¿vale? Básicamente es esto, ¿de acuerdo? Todos tenemos un servidor, en este caso 2008 server, con servicio DNS y Active Directory, pero ahora lo que nos interesa es DNS. Y todos tenemos los servidores DNS, los servidores 2008, conectados a una red, ¿de acuerdo? Y luego también tienen otra conexión al exterior, pero están conectados a esta red, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver es cómo funciona el NSLookup para testear la resolución de nombres DNS. Bien, lo primero es que en nuestro montaje, como decíamos, tenemos dos conexiones de red, una es la NAT, que es la 10.02, que con un gateway para el exterior, vale, y luego tenemos una 192.168.56, ¿vale? Los servidores DNS soy yo mismo, ¿vale? De tal forma que el servidor DNS prueba CSI1 Altair, pues todos esos nombres los tengo yo y puedo resolverlos. Si yo, por ejemplo, hago, ese es mi hostname, si yo hago un NSLookup a win t34 7fb ikq0 prueba.csi1.altair, que es el propio servidor, es una máquina de este dominio DNS, vale. Mi propio servidor DNS responde, ¿vale?, con la IP de esta máquina, ¿vale? Y además fijaros que no dice nada de respuesta no autoritativa. Bien, si en cambio yo hago NSLookup de www.google.it, por ejemplo, gracias, ahí está, vale, pues ahí sí que me responde con la IP de Google IT, pero y ahí sí me dice respuesta no autoritativa. ¿Por qué? ¿Por qué me dice esto? Ya lo explicábamos. Porque para resolver este nombre no ha podido mirar en su propio conocimiento, sino que ha tenido que salir al exterior y preguntar, ¿vale? De hecho, un segundo, lo enseño y lo vemos. Servidor DNS, aquí está esto. De hecho, en reenviadores yo tengo que poner esto, que es a quién le pregunto cuando yo no sepa la respuesta. El 2008 solo conoce las respuestas de su propio dominio. Cuando le pregunten algo como Google IT, que no es de su dominio y él no sabe, lo que hace es respuesta no autoritativa porque le pregunta a estos servidores. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido, no? Vale, con NSLookup yo puedo funcionar así. Es más, puedo decir a quién quiero que pregunte. Por ejemplo, aquí me está preguntando a mí mismo, ¿vale? Puedo decir que resuelva preguntando a un servidor concreto. Entonces fijaros cómo el servidor aquí es, pues bien, dice un nombre, pero no tiene un nombre concreto. Aquí el servidor al que está preguntando es este. Si yo quiero que pregunte a otro 10.3.0.254, pues hace la resolución DNS preguntándole a otro servidor DNS. Quiero que pregunte a otro de Google. Luego, en definitiva, NSLookup yo puedo usarlo especificando a qué servidor quiero que pregunte, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ahora me voy a manejar en esos dominios que hay por aquí en esta LAN? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner un caso que tengo aquí de una máquina que no es de mi dominio, sino de otro. Si yo intento resolverlo,
pues, ¿qué pasa? Como no es en mi dominio, no es, luego no puedo. Entonces, se va a los reenviadores de Google, pero es que Google tampoco sabe en este dominio quién es. Y entonces te dicen non-existent domain. Claro, si yo quisiera poder resolver nombres de este dominio, solo lo puedo hacer preguntando al servidor DNS de ese dominio. ¿Vale? ¿Cuál es el servidor DNS de ese dominio? Pues es el 192.168.56.144, que es un servidor que hay aquí, que no se ve, ¿vale? Pero que está ahí. Entonces, si yo le digo que tú no sabes quién es, Google tampoco sabe, pero ese dominio resuélvelo preguntándole a este de aquí. Eso es lo que estoy diciendo aquí, pregúntale a ese. Y entonces sí que me sale. Resuelve bien. ¿Por qué? Porque le está preguntando al 192.168.56.144. ¿Vale? Que es el único que conoce los nombres de este dominio. ¿Se ha entendido? Vale. Esto se puede hacer. El NSLOOKUP es además una interfaz de comandos. Uy, qué manía. ¿Vale? Entonces yo entro y ahora mismo he entrado en el NSLOOKUP. Entonces si pongo un dominio, me resuelve. Si quiero cambiar el servidor, lo hago así, poniendo server y ahora digo 192.168.56.144. Entonces ahora resuelve los nombres preguntándole a este servidor. Voy a hacer que me resuelva con ese servidor un nombre. Entonces he resuelto Google IT con ese servidor. Si yo le pidiera a ese servidor que resolviera este de aquí, ¿funcionará o fallará? Funcionará porque el servidor que he elegido es el que pertenece a ese dominio. ¿Vale? En cambio, si le pregunto por otro dominio, por ejemplo este de aquí, ¿funcionará o fallará? Falla porque ese dominio él no lo controla. Ese dominio quien lo controla es el 192.168.56.231, que es el servidor de ese otro dominio. Y entonces ya sí que ahí sí funciona. ¿Se ha entendido? ¿Vale? Por último, si yo quiero que mi servidor DNS pueda resolver todos estos nombres, todos estos dominios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, si los pongo en reenviadores me van a fallar, porque no son reenviadores, son reenviadores solo para esos dominios, ¿verdad? Entonces, lo tengo que poner en reenviadores condicionales. Y entonces aquí digo, nuevo reenviador condicional, ¿vale? Entonces digo, cuando el dominio sea MCO 2008, pregúntale al servidor DNS de ese dominio, 192.168.56.231, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando bueno, acepto y ahora digo, nuevo reenviador condicional. Cuando el dominio sea, y me voy aquí, este otro de aquí, MEP 2008 Altair, pregúntale al 192.168.56.144. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con lo cual, al tener los servidores DNS de estos dominios, ahora ya sí mi máquina es capaz de resolver esos nombres. Y entonces puedo usar el NSLOOKUP preguntando a mi servidor DNS, que él ya sabe a quién reenviarse. Entonces pruebo. Por ejemplo, este nombre de aquí, servidor, yo, respuesta no autoritativa, porque le he tenido que preguntar a otro. Y aquí está la respuesta. El otro dominio que tenía, el otro dominio que tenía, pues el de MCO. No se encuentra. NSLOOKUP no lo encuentra. ¿Ah, sí? Anda, espera.
Claro, tiene que ser aquí, Altair. Está mal. Actualizar. No, actualizar no. Suprimir. Y nuevo. Vale, ahora sí. 192, 168, 56, 231. Aceptar. Vale. Entonces ahora sí que funciona. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido cómo funciona el NSLOOKUP? Vale. Una cosa interesante en NSLOOKUP es también averiguar los registros, no de los servidores. A ver, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, NSLOOKUP. Vamos a poner, por ejemplo, google.com. ¿Vale? Pues google.com tiene esa IP tan rara. ¿De acuerdo? A ver, vamos a preguntarle a... Vale, google.com tiene esta IP. ¿Vale? Pero lo que... Otro tipo de registros DNS son estos. Fijaros, si yo pongo en un navegador web google.com, me voy a esta IP. Pero una cosa distinta es si yo envío un correo electrónico a una cuenta @google.com. Entonces, el registro no es este, sino que es el registro Mail Exchange, intercambio de mail. ¿Vale? Entonces me voy a uno de estos servidores, cualquiera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, añadiendo esto, puedo averiguar resolución de nombres, no ya de dominios de internet para navegación normal, sino en el caso específico de correo electrónico. ¿Quiénes son los servidores de correo electrónico que se encargan de los mails de ese dominio? ¿Vale? Y eso lo puedo hacer con cualquier dominio que tenga cuentas de correo electrónico. Pues si tiene cuenta de correo electrónico es porque tiene bueno, porque tiene servidores MX de intercambio de mail. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido?